Gracias por ingresar a la lección número 32 de todo este proyecto de 60 lecciones estudiando Cristología, estudiando la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí, desde la lección número 1 hasta la número 31, hemos estudiado básicamente 3 tópicos de los 14 tópicos que nos planteamos al principio. ¿Los recuerda? Número especial ese 14 en la vida del Señor, ¿eh? Bien, todos los tópicos comenzaban y comienzan con la letra E. Hemos estudiado en cuanto a la persona de Cristo, su eternidad, su esencia y su encarnación. Desde la lección número 32, vamos a estudiar el ejemplo de su vida y vamos a estudiar sus enseñanzas. 2 tópicos más. Bueno, gracias por estar allí, aproveche los videos, vaya en orden en las lecciones, tome sus propias notas, recomiende estos videos a otras personas, utilícelos para enseñar con nosotros la palabra de Dios y en esta serie de lecciones enseñar acerca de la bendita y gloriosa persona del Señor Jesucristo. Bueno, titulé la lección número 32, Jesucristo, su ejemplo de vida. Bueno, extraordinario, me encanta esta lección. Buen lugar para comenzarla es en el Salmo 1. Ya consideramos el Salmo profético mesiánico número 1. Ya hicimos una introducción a los Salmos. ¿Lo recuerda? ¿Fue el libro de la vida del Señor Jesucristo como judío? Claro que sí. Y es un conjunto de 150 salmos. A veces contamos 5 libros de salmos, pero decimos también el libro de los salmos. Es un conjunto de 150 salmos y muchos de ellos son proféticos y muchos de ellos son proféticos mesiánicos. Hemos visto los salmos proféticos mesiánicos, los vamos a seguir estudiando de acuerdo a los diferentes tópicos y a los diferentes temas que abordemos. Bien, les dije, quedó claro, creo que lo entendimos bien, que el Salmo 1 es el salmo introductorio, es un prólogo a todo el libro y presenta la persona del Mesías en su aspecto humano. En el Salmo 2 aparece como el Hijo de Jehová, coigual al Padre, que el Padre pondrá por rey en Sión, en Jerusalén. Pero en el Salmo 2 aparece el varón impecable, el varón dichoso, el Ish, el varón dichoso, que es como ese árbol verde. Y dijimos, leyendo las palabras mismas del Señor cuando iba camino a la cruz allí en las afueras de Jerusalén, las palabras mismas del Señor en Lucas 23:31, dijimos que Él es el árbol verde, el árbol verde. Bueno, para avanzar en esta lección en cuanto a su ejemplo de vida, porque el Salmo 1 presenta a el Mesías, el árbol verde, el varón ejemplar, el Ish, el varón piadoso, el varón perfecto. Entonces, vamos a leerlo recordando que se habla de su persona, pero también considerando que nos impacta su ejemplo. Si somos aquellos que creemos en Él, le admiramos y le seguimos, su ejemplo debe compenetrarse en nuestras vidas. Nosotros debemos ser impactados por su ejemplo de vida y asimilar su ejemplo de vida. Bueno, dice el Salmo 1, aquí lo tengo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, corrientes de riegos, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Interesante expresión esta, la vamos a considerar en un rato. Jehová conoce el camino de los justos, la senda de los malos perecerá.
Como hemos estudiado, este salmo proféticamente anunciaba a ese Mesías, a ese varón dichoso, a ese varón perfecto y ejemplar. Nos deja su ejemplo de vida. Número 1, dice el salmo, era profético. Nosotros sabemos por el testimonio de la historia y los documentos de los evangelios que él procedió tal cual los pasajes proféticos lo anunciaban. Moisés, los profetas y los salmos, en este caso los salmos. Aquel varón no anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos. Su conducta fue impecable, su conducta social, su conducta pública, su conducta personal, su conducta en la familia. No anduvo en consejo de malos, número 1. Ni estuvo en camino de pecadores. Ciertamente fue amigo, conocido, prójimo de los pecadores, pero no anduvo en sus caminos con los pecadores, en los caminos de los pecadores. Ni, dice, ni se sentó en la silla de los escarnecedores. Hemos visto ese concepto, el concepto de los burladores, el concepto de los soberbios, el concepto de que no se sentó con los cínicos, que solo burlan, desprecian y no aportan nada bueno en la vida. Parece que lo saben todo, pero solo sirven para criticar y en forma amarga, destructiva. Los cínicos. No estuvo en la silla de los cínicos, no compartió la mesa con los escarnecedores en su forma de vivir. Bueno, así que no anduvo, 3 no. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla o en rueda de sillas ahí en una mesa, la mesa de los cínicos y escarnecedores. Hoy vemos cínicos y escarnecedores aún en la televisión que critican cínicamente, destructivamente, sin aportar nada al prójimo. Él no anduvo así, sino que se deleitó en la Torá. En la Torá de Yahvé, en la ley de Jehová se deleitó. Dijimos que la Torá es ese conjunto de libros escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Un compendio, una colección magnífica de revelación de los planes y de los propósitos y de la persona misma de Dios. Algo magnífico. Para deleitarse como él se deleitó. Y en quinto lugar, en la ley de Jehová, él medita, dice, susurra. Explican algunos que conocen el hebreo. En la ley, él la susurra día y noche, la va pensando, la va disfrutando. Eso hizo el Mesías de Israel. Esa es la conducta y el carácter del Señor Jesucristo. Nos dejó su ejemplo. Nos dejó su ejemplo. Él es. Digo, fue por su trayectoria terrenal. Él es ese árbol verde. Él es ese Ish, ese varón piadoso, ese varón perfecto. Dice, todo lo que hace prosperará. Porque él está, lo podemos leer, lo hemos leído en el Salmo. Árbol plantado junto a corrientes de riego, corrientes de agua. Los judíos saben bastante de agricultura hasta el día de hoy, han progresado tanto en eso. Árbol verde, su hoja no cae, su fruto da a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Bueno, aquí ya la expresión va más allá de la idea de un árbol, porque él es hombre. Todo lo que haga prosperará. Él es árbol verde junto a corrientes de agua. Su hoja no cae y con el tiempo madura y su fruto lo da a su tiempo. Todo lo que haga prosperará. Y esto es un ejemplo exacto para nuestras vidas, mis queridos amigos. Todo tiene su tiempo. Nosotros debemos nutrirnos del agua cristalina, de la fuente de Dios. Nosotros debemos leer, meditar, amar la revelación toda de Dios, su palabra escrita, susurrarla, disfrutarla. De esa manera nos alimentamos, maduraremos,
crecemos, de esa manera llevamos fruto y tenemos más chance de que todo lo que hagamos prosperará. Sin dudas, literalmente, todo lo que este varón, el Mesías de Israel, haga, prosperará. Todo, todo. Nosotros debemos llevar su ejemplo, imitar su ejemplo, asimilar su ejemplo, porque dice allí en el Salmo 1, versículo 6, Él marcó el camino de los justos. Habla del camino de los justos. Si nosotros le seguimos a Él, Él nos marcó este camino, esta forma de vivir y esta forma de proceder en la vida. Él marcó el camino a nosotros los justos. Y me hace acordar eso a Mateo 7, 13 y 14, que habla de que angosto es el camino. Ya concluyendo ese sermón del monte tan maravilloso del Señor, enseñó que la puerta es estrecha para entrar, es Él. Y es estrecho el camino. Claro, es el camino que nos marca la palabra de Dios. Así que, lección número 32, Cristología. Salmo 1, su ejemplo, su ejemplo. Qué desafío para nosotros, pero qué delicia, qué maravilla encontrar algo así, encontrarlo a Él y que su ejemplo impregne nuestras vidas, transforme nuestras vidas. Sigue la lección, su ejemplo, Cristo su ejemplo. Vamos al Salmo 24. Ya hemos considerado este salmo, es mesiánico. El mesiánico, en primer lugar, va a presentar al Mesías, va a reclamar virtudes de aquel que es digno, humanamente hablando, y luego va a decir que este Mesías es Jehová de los ejércitos, el Rey de Israel, que pronto, dentro de unos años, vendrá. Pero mire sus virtudes en el aspecto humano. Salmo 24 voy a leer. Mire, por favor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ahora, ¿quién? Aquí viene la pregunta, dos preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Versículo 3. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién es el digno rey? El Mesías rey. La siguiente pregunta es, ¿quién estará en el lugar santo? ¿Quién estará en el templo como santo sacerdote? Bueno, solo el Mesías ungido, solo el Señor, el Jesucristo, el Mesías. Allí viene la serie de reflexiones. ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Allí tenemos una serie de virtudes del Mesías. No ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Tal es la generación de los que le buscan, le siguen, le encuentran y entrarán con él en el reino, en la esperanza mesiánica, en el reino mesiánico. Él tiene esta serie de virtudes tan dignas delante de Dios. ¿Quién estará por rey en el monte del templo, en el monte de Sión? ¿Quién estará en el templo? ¿Quién es tan santo? Solo el Mesías, Dios en ser humano, porque sigue diciendo, versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, va a entrar el Mesías, el ungido de Jehová. Alzaos vosotras puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Leíamos este salmo cuando considerábamos que Él es el Rey de Gloria, el Mesías, Rey de Gloria, hombre y Jehová de los ejércitos, Dios en ser humano judío. Ahora bien, estamos en la lección de su ejemplo de vida. Y mire las virtudes,
Mire sus virtudes. Lo tengo aquí anotado. Limpio de manos. ¿Quién es digno de asumir el trono como rey ungido? ¿Quién es digno de estar en el lugar santo, el templo de Dios? El Mesías. Este es un salmo mesiánico. Y él es el limpio de manos. No hubo transgresiones con sus manos, no hubo cosas sucias. No son manos derramadoras de sangre, no son manos de fraude, de impureza. No, manos limpias, puro de corazón. ¿Qué ser humano puede tener la arrogancia de decir que es puro de corazón? Solo Él, solo el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. Y dice, otro aspecto, no ha elevado su alma a cosas vanas. Su alma no aprecia la vanidad de este mundo. Su alma no aprecia el pecado, la inmoralidad, la soberbia, el robo. Su alma no aprecia esas cosas. No elevó su alma a cosas vanas, ni nunca ha jurado con engaño. Es una persona íntegra, veraz, siempre dijo la verdad. Vino lleno de gracia y de verdad, dice Juan 1:14. De modo que Él es el digno rey, Él es el digno sacerdote, es el digno Mashiach, Rey de reyes, sumo sacerdote según un nuevo orden sacerdotal. Ahora bien, en el texto aquí en el Salmo 24 leímos recién, estos son virtudes extraordinarias de su persona, que lo destacan, distinguen como el Mashiach, el Mesías. Pero dice el Salmo 24, tal es la generación de los que le buscan. Hermano, nosotros que le buscamos y le seguimos y creemos en Él, tenemos que ser tal como Él es. Bueno, Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Mire, ¿qué modelo estamos mirando? ¿Estamos mirando algún modelo de la tele? ¿Estamos mirando algún modelo de este mundo? ¿Algún artista, algún deportista, algún empresario? ¿Qué modelo para la vida, para el carácter, para la conducta, para los ideales del alma? ¿Qué modelo estamos mirando? Él nos dejó su ejemplo de vida, limpio de manos. Nosotros tenemos que limpiarnos, lavarnos, porque ya tenemos suciedad. Gracias a Dios, su sangre derramada nos limpia de todo pecado. El Señor nos ayuda a limpiarnos de las impurezas de la carne y de las impurezas de este mundo. Limpio de manos, puro de corazón, motivaciones puras, afecto puro, adoración pura. No eleva su alma a cosas vanas, eleva su alma a proyectos valiosos, a personas valiosas. Eleva su alma para amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. No ha jurado con engaño. Nuestro hablar debe ser como Él dijo. Cuando es sí, digan sí. Cuando es no, digan no. No agreguen más nada. No es necesario si eres un hombre de verdad y de integridad. Bueno, aquí tenemos su ejemplo. Qué gran salmo, el Salmo 24. La integridad del Mesías en su aspecto humano y la gloria y el poder del Mesías como Jehová de los ejércitos en ser humano, que un día reinará en Sion, en Jerusalén. Él es nuestro ejemplo de vida. Nuestro ejemplo de vida. Avanzamos, o mejor dicho, vamos un poquito para atrás al Salmo 15. ¿Sabe una cosa? El Salmo 15 es muy similar al Salmo 24. Lo voy a leer. Mire, aquí se despliegan 10 virtudes. 10 virtudes. Salmo 15. Similar les digo. ¿En quién están estas virtudes? En el Mesías. No hay otro. Somos todos pecadores, frágiles, etc. Entonces, ¿en quién están estas 10 virtudes? En Él. Pero el pueblo que le sigue, le cree, le admira, lo ama, sigue y procura
las mismas virtudes, y Él nos auxilia con su poder y su Espíritu Santo para lograrlo, pero este es el estilo de vida que nos dejó como ejemplo y que nosotros debemos buscar y amar. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? De nuevo las preguntas. ¿Quién morará en tu santo templo? Es decir, ¿quién será el rey? ¿Quién será el sacerdote digno? El Mashiach, los judíos dicen, el Mesías. El que anda en integridad, número 1, hace justicia. Número 2, habla verdad en su corazón, no solamente públicamente, sino en el diálogo interno de su corazón, habla la verdad. Versículo 3, no hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. No lo admira al vil, al inmoral, al de la tele, al famoso, no lo admira. Dice, pobre gente, dice, a sus ojos el vil es menospreciado. Después dice, versículo 4, honra, este ser humano honra a los que le temen a Jehová, a los que temen a Jehová. ¿Qué más? Quien aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es una persona de palabra, de integridad exacta y perfecta. ¿Qué más? Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es honesto con su dinero. No hace negocios grises, oscuros, ¿comprende? No admite coimas, íntegro. Y termina diciendo el Salmo, el que hace estas cosas, y ahí viene la aplicación para nosotros, el que hace estas cosas no resbalará jamás. 10 virtudes extraordinarias, prácticas, que solo Él las llevó a cabo a perfección. Y nos dejó su ejemplo. Nos dejó su ejemplo. Magnífico. Yo tengo que meditar en esto, asimilarlo, porque medito en su persona, lo admiro y asimilo su ejemplo de vida. Lo asimilo. 10 virtudes dice, pero las aplica a nuestras vidas. Nosotros las tenemos que buscar también. Así como busco su persona y le admiro, procuro tener en mi vida estas virtudes también. No estoy diciendo que es fácil ni automático. Tampoco estoy dando una serie de reglamentos. No, son virtudes que yo tengo que admirar en Él y las voy asimilando a mi vida. Y aún su Espíritu Santo y su palabra las van asimilando, las van impregnando en mi vida en un nuevo carácter. Porque dice, aplicación para nosotros, el que hace estas cosas no resbalará jamás en la vida. Su ejemplo, el ejemplo del Señor Jesucristo. Salmo 1, Salmo 24, Salmo 15, Isaías 11. Allí tenemos aspectos de su persona. Lo presentan al Mesías allí, estos versículos, este párrafo. Lo presenta como el gran rey futuro que reinará. Este es el rey magnífico, el rey esplendoroso, que con el Espíritu de Dios gobernará el mundo. Vino con el Espíritu de Dios, lo recibió en las aguas lo recibió en las aguas del bautismo en el Jordán, allí saliendo del agua recibió el Espíritu de Dios. Y las características, acá vamos a leer las características de su carácter, de su conducta, como persona y como rey, como gobernador, como administrador. Nosotros debemos observar cuidadosamente su magnífica persona, pero estas virtudes, poco a poco, deben ir también penetrando nuestros corazones, influenciando nuestras vidas. Isaías 11, él es el retoño del linaje de David, del linaje de Isaí. Dice el versículo 2, Isaías 11, 2, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Se cumplió cuando vino, en el momento del bautismo al salir del agua, ¿sí? Vino sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia. Mire, procure eso en la vida, hermano.
Procurémoslo. Sabiduría y sabiduría espiritual. Inteligencia y inteligencia espiritual. Inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, mire cómo gobernará. Bueno, él trajo este proyecto de gobierno cuando vino a la Galilea y a Jerusalén y fue rechazado. Él habló de estos tópicos. Mire, dice que el Espíritu le hará entender diligentemente en el temor de Jehová y por tanto no juzgará según la vista de sus ojos. No arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea, él tendrá una justicia exacta. Vino con justicia plena. Dice, juzgará con justicia a los pobres y se levantará con equidad por los mansos. ¿Se acuerda el sermón del monte? Habló de los pobres y los mansos. Les trajo justicia y bendición. Les dijo, dichosos de ustedes, los pobres y los mansos de la Galilea, porque ha llegado el Mesías. Claro, él argumentó a favor de ellos, los pobres, los mansos, que estaban tan oprimidos por el Imperio Romano y por la garra, el poder de los religiosos corruptos de Jerusalén. Qué duro que era todo eso. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres. Dice, herirá la tierra con la vara de su boca. Será recto en lo que diga. Versículo 5, será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad cenidor de su cintura. Mire, para gobernar, como dice, justicia y como dice, fidelidad. En el mundo de hoy oímos las noticias por la televisión y escuchamos de funcionarios políticos en diversos lugares del mundo y en nuestro país que se habla continuamente una palabra que ya se popularizó: corrupción, corrupción, corrupción. Mire, él va a gobernar, a administrar el mundo con justicia y con fidelidad. Otro de los aspectos de la sociedad de hoy que se deteriora tanto moralmente y espiritualmente es la falta de fidelidad. Pero nosotros tenemos que asimilar su ejemplo, su ejemplo. Tengo aquí que dice, el Espíritu de Dios vendría sobre él, con sabiduría, inteligencia, consejo y poder, conocimiento y temor de Jehová. Juzgará con justicia. Así debo ser yo. El Espíritu de Dios también vino a mi vida y me enseña lo mismo. Procede en mí, quiere proceder en mí de la misma manera. Me capacita interiormente para que yo viva así. Pero yo debo procurar estos valores. Lo que administro, lo debo administrar con conocimiento, con justicia, con equidad. Yo administro mi vida, administro mi familia, administro mi trabajo, mis estudios, mi vida pública. Debo todo administrarlo con justicia, con equidad, con fidelidad. Así debe ser el cristiano, el creyente que sigue a Cristo. ¿Se da cuenta? Su ejemplo nos impregna, pero yo tengo que pensar de esta manera para seguir su ejemplo, seguir su ejemplo. Si le sigo, lo admiro, tengo que asimilar su ejemplo. Defendía a los pobres, a los frágiles, a los débiles, y vino con justicia y fidelidad. Esto me hace acordar, se lo digo una vez más, al Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7. Él expuso para muchos y para nosotros esos principios con los cuales venía a gobernar, que están escritos en la palabra. Isaías 11. Salmo 37 habla mucho de los mansos de la tierra y de los pobres de la tierra que sufren opresión y esperan al Mesías, y dice, no te impacientes, espera a Jehová. Pero mientras tanto, que le vamos conociendo por la Escritura, le vamos imitando. Él nos impacta, lo admiramos. Bueno, si es así, asimilamos su ejemplo de vida. Bueno, cristología, Cristo, su ejemplo. Vamos a Isaías 53, voy buscando allí Isaías capítulo 53. Muchos de ustedes ya conocen este capítulo.
Es el capítulo donde se dice que el gran Mesías, el gran siervo de Jehová, el gran Señor, va a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Iba a sufrir un castigo desmedido y absolutamente injusto. ¿Y cómo iba a proceder? ¿Cómo iba a reaccionar ante eso? Y en la forma que procedió y en la forma que reaccionó, nos dejó el ejemplo aún en esos momentos tan límites de la vida, tan terribles. Leo Isaías 53, despreciado y desechado, versículo 3, entre los hombres. ¿Qué haría yo si fuese así? Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo estaría yo y cómo reaccionaría yo bajo quebranto? Porque hemos considerado este pasaje, y vamos a estudiar más adelante, le voy a dar una lección completa a Isaías 53, estudiando su persona desde el punto de vista profético mesiánico, etcétera, etcétera. Aquí lo estamos considerando en el aspecto del ejemplo, cómo él reaccionó ante el quebranto y el dolor, el castigo injusto y la injusticia plena, al extremo, la injusticia y la impunidad terrible. ¿Cómo él reaccionó? Bueno, dice, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos sanados, amén. Dice, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y cómo fue él a asumir esa situación? Bueno, angustiado y afligido, no abrió su boca. No comenzó a insultar a los que mal le juzgaron. No comenzó a forcejear y agredir a los que le estaban allí juzgando y maltratando. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Fue quitado por cárcel y por juicio. Es decir, lo encarcelaron y lo juzgaron. Tan mal lo juzgaron. Fue tan impune ese juicio. Fue tan indigno, se violaron todos los derechos humanos en ese juicio tan impune. Se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos fue en su muerte, dice versículo 9, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca, y en su boca, en ese momento terrible del dolor y de la injusticia, de su boca en ningún momento salió algo incorrecto. Creo que en su maldad, los soldados, Caifás, etcétera, lo presionaron para hacerlo reaccionar mal. Jamás lo hizo, no reaccionó mal. Fue cordero en silencio al matadero. Respetó a las personas que le rodearon en todo momento. Respondió las preguntas necesarias. Dijo frases cortas, las necesarias. Nos deja un ejemplo impecable y perfecto de cómo vivir y reaccionar ante el dolor, el quebranto y la injusticia. Eso es algo extraordinario. Leo así, lo vuelvo a decir, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Algo extraordinario. Leo algunas anotaciones aquí. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Anótelo, Isaías 53, 9. Es que, mis queridos amigos, además de cargar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como está anunciado en Isaías 53, además de llegar a ser el Cordero de Dios que llevó mis pecados y quita mis pecados, además de eso, nos enseñó integridad, nos enseñó impecabilidad en actitudes, en acciones y en reacciones. Esto es algo extraordinario, supremo, mis queridos amigos y hermanos. Magnífica su persona y magnífico su carácter, su conducta. Todo lo hizo perfecto hasta el último aliento, entregando su espíritu en la cruz al morir. Y nos dejó ejemplo. Ejemplo. Precisamente el apóstol Pedro nos dice que nos dejó su ejemplo.
Pedro estuvo allí aquella noche, bueno, y presionado por la multitud allí, Pedro lo negó al Señor, lloró amargamente, pero Pedro estuvo allí presente, vio cómo él procedió, vio cómo guardó silencio, vio cómo respondió el Señor las preguntas indispensables y las respondió de manera correcta. Vio cómo el Señor no reaccionó mal en ningún momento, aun cuando le pegaban puñetazos y le coronaron de espinas y le insultaron y escupieron. Nunca reaccionó mal, porque todo lo malo que hace el otro es responsabilidad del otro. Pero mi forma de proceder es responsabilidad mía, y mi forma de reaccionar es responsabilidad mía. ¿Se da cuenta? Él nos enseñó eso, y nos enseñó a vivir de manera impecable. Impecable en actitudes el Señor, impecable en sus acciones, aún en su forma de hablar, y impecable en sus reacciones. Magnífico. El apóstol Pedro nos dice que nos dejó ejemplo. Anótelo aquí. Nos dejó ejemplo. Por favor, vamos a leer en nuestras Biblias 1 de Pedro 2, 20 al 24. Aquí lo notamos. 1 de Pedro 2, 20 al 24. Precisamente, es esto que le vengo diciendo. Es esto que se cumplió de Isaías. Nos impacta el proceder del Señor, la ética, en lo correcto que fue, en actitudes, en acciones y en reacciones. Y nos dejó el máximo ejemplo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pedro dice a los creyentes que él estaba pastoreando, les dice, 2:20, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados. Para eso fuimos llamados los cristianos. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, para que vivamos tal como Él vivió, para que hablemos como Él habló, para que procedamos, actuemos como Él lo hizo, y para que reaccionemos como Él reaccionó. Versículo 21. Para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. No solo padeció para cargar nuestros pecados y perdonarnos, lo cual es algo glorioso y grandioso. También padeció para dejarnos ejemplo. El cual, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondió con maldición. Versículo 23, 1 Pedro 2, 23. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Padecía y no estaba diciendo, ya vas a ver, ya vas a ver. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nos dejó ejemplo. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, gloria a Dios, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Grandioso y glorioso ejemplo. Tengo aquí los temas los puntos que recién yo mencionaba. Hizo lo bueno, no hizo pecado, y así debemos proceder nosotros. Hacer lo bueno siempre. Toma una decisión, debe ser correcta, debe ser veraz, debe ser sana. No hizo pecado. Debo hacer lo bueno, no hizo pecado. ¿Qué más? No hubo engaño en su boca, en ningún momento. ¿Qué más? Cuando lo agredieron, no reaccionó amenazando y maldiciendo. No amenazaba.
no estaba en él, en esa integridad de carácter que tenía, no estaba en su integridad de carácter reaccionar y agredir y amenazar. No, no. Encomendó la causa al que juzga justamente, Dios el Padre. Y nos dejó el máximo ejemplo. A propósito de esta palabra ejemplo, es el gran ejemplo para seguir sus pisadas. Es el gran ejemplo, palabra griega, hipogramos. Hipogramos. Bueno, al respecto voy a leerles aquí unas notas, unos datos de Barclay desde su libro Palabras griegas en el Nuevo Testamento. Y aquí Barclay nos informa acerca de esa palabra ejemplo. En nuestro castellano ejemplo, en griego es hipogramos. Tiene que ver, bueno, se los leo. La palabra hipogramos está relacionada con la primera enseñanza de los jóvenes griegos. La escuela primaria, digámoslo así. Tiene que ver con la forma en que los muchachos eran enseñados a escribir. Antes se escribía, dice aquí, en papiros, una especie de papel que se fabricaba con médula de junco, pulpita de junco, y era algo muy caro. Entonces, no se aprendía a escribir sobre ese papel porque era muy caro, se aprendía a escribir sobre moldes de cera. Dice Barclay, el papiro resultaba muy costoso para que los escolares practicaran la escritura, por lo que generalmente se empleaban tablitas de cera, que eran unas cajitas poco profundas llenas de cera blandita, reblandecida. El instrumento que utilizaban para marcar la cera, es decir, para escribir la letra, era una especie de punzón y se llamaba stylus, el estilo, que tenía el otro extremo aplanado para alisar la cera y poder usarla de nuevo. Bien, muy bien. Nos da otros datos de la historia y dice que el maestro trazaba en esa cera lo que se llamaba el hipogramos. El ejemplo. Esa es la palabra, hipogramos. ¿Y qué era? Era un modelo escrito ahí en la cera que el muchacho tenía que imitar para aprender a escribir. Este era el modelo perfecto que escribía el maestro para que el escolar lo imitara. Y ese hipogramos, hipos debajo, gramos, tiene que ver con la gramática, la escritura, tiene que ver con la grafía, la calidad de la letra. Por tanto, lo que Pedro nos está diciendo, dice Barclay, es que así como el alumno, imitando el perfecto modelo grabado allí en la cera, aprendía a escribir, así nosotros que somos alumnos de la escuela de la vida, solamente imitando y siguiendo el perfecto ejemplo que Jesús nos dio, podremos aprender a vivir y a vivir la vida ejemplar que nos dio. Qué hermoso que es esto, qué magnífico. Dice más, dice, algunas veces el maestro trazaba las letras en la tabla encerada. Así la mano del muchacho se podía guiar, inclusive el maestro agarraba a veces la mano del muchacho para que comenzara a hacer los primeros movimientos aprendiendo las primeras letras y luego le soltaba, por supuesto. El escolar tenía la mano del maestro sobre la suya y además contaba con unos trazos para seguir y no descarriarse. Entonces, todo el aprendizaje le resultaba más fácil. Mi hermano, mi amigo, Jesús nos dejó ese ejemplo, ese hipogramos. Jesús nos dejó el ejemplo y algo más, dice Barclay. Como la mano del maestro guiaba la del escolar en sus primeros esfuerzos por aprender, así Jesús nos guía. Así Jesús nos impacta con su ejemplo. Como los surcos de las letras grabadas sobre la cera impedían que el alumno se descarriara, así nos dirige la gracia de Jesús. Así nos ilumina y nos guía el Espíritu Santo. Cristo no nos dejó solamente un mensaje, un ejemplo allí, que a veces imitarlos es un poco desalentador, sí, porque es muy elevado. Además, Él nos ayuda constantemente a imitarlo. Nos ayuda constantemente a imitarlo.
por su Espíritu Santo morando en nosotros, lo genera en nosotros. Nosotros admiramos su ejemplo y lo vamos asimilando, y Él lo va obrando desde nuestro interior, desde nuestro carácter, desde nuestro corazón, desde nuestra alma. Tenemos que ir progresando en ese deseo de ser cada día más semejantes a Él. Y más semejantes a Él en la diaria manera de vivir. En la diaria manera de vivir nos dejó el ejemplo máximo. Ya voy terminando la lección de hoy. En Romanos 15, del 1 al 7, no lo voy a leer, léalo usted con atención. Dice que Él nos dejó ejemplo en dos aspectos. Cómo agradar al prójimo en lo bueno. Acá vamos a ponerlo. Romanos 15, 1 al 7. Nos dejó ejemplo de cómo agradar al prójimo en lo bueno. Tenemos que agradar al prójimo, pero no en lo malo. El Señor se involucró en una cena y en rueda de amigos, y había muchos prójimos. Y trató de agradar al prójimo, pero en lo bueno. Por eso es que el consejo es, si alguien dice un chiste grosero, yo no me voy a reír ni involucrarme con él. ¿Solo para agradarle y ser amigo de él? No. Yo voy a agradar a mi prójimo en lo que es bueno. Y en rueda de amigos, si tengo una conducta ética, íntegra, como el Señor quiere y le impregna en mi vida, yo no voy a participar de sus pecados y de sus conversaciones pecaminosas, ni voy a intentar hacerlo para agradarles. No, el ejemplo del Señor dice allí Romanos 15, agradar al prójimo en lo que es bueno. De esa manera el creyente, de esa manera el Señor transformó, santificó esas cenas y reuniones en las cuales Él participó con pecadores. No es que participaba de las groserías y de los chistes y de los pecados de los pecadores, no. Por el contrario, su presencia allí, con integridad y santidad, transformaba las conversaciones y el ambiente de esa rueda de amigos. Él nos enseñó a agradar al prójimo en lo que es bueno. Y además dice, debemos recibirnos como Él nos recibió. Romanos 15, del 1 al 7. Así es. Nosotros buscando la santidad y buscando vivir como el Señor vivió, no tenemos que aislarnos de la gente. No, debemos recibir a los pecadores como Él nos recibió. Nunca te olvides como Él nos recibió. Como yo nunca voy a olvidar, un pecador perdido me recibió, me salvó, me perdonó, me abrazó. Nos enseñó también a recibir como Él recibió al prójimo. Y en último lugar, Primera de Juan 2, 5 y 6, lo anotamos aquí, mírenlo en su Biblia. El apóstol Juan dice, el que dice que permanece en Él, en el Señor Jesucristo, debe andar como Él anduvo. No lo tome como un mandamiento rígido. Disfrute la idea, disfrútelo. Disfrute el Señor, su ejemplo nos impacta y al impactarnos lo vamos asimilando y su persona nos impacta y nos impregna y Él nos va transformando. Nos dejó el ejemplo para que con ese molde de letras, nosotros aprendamos a escribir nuestra propia historia. ¡Ah, qué bueno es eso! Es lógico, es un incentivo esto. El que dice que permanece en Él, y tenemos que permanecer. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol. ¿A quién iremos? Y el Señor dijo, permaneced en mí, como el pámpano en la vid para llevar fruto. Pero después dice Juan, si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, debe vivir como Él anduvo, debe meditar la Torá y amarla, debe susurrar la Torá, toda la revelación de Dios, toda la palabra de Dios, vivir de una manera íntegra, como Él nos enseñó en el Salmo 1,
Salmo 24, Salmo 15, Isaías 11, el gran rey esplendoroso que gobierna con justicia y equidad y fidelidad. Isaías 53 nos dejó ejemplo de cómo proceder, vivir y reaccionar bajo sufrimiento y a veces bajo injusticias. Nos dejó ejemplo en esos 4 libros, hermosos documentos históricos que nosotros llamamos los evangelios. Nos dejó enseñanza con el Nuevo Testamento. Nos dio su Espíritu Santo para que cada día nos parezcamos un poquito más a Él. No como una exigencia, sino como una bendición, algo que deleita nuestras almas y nuestras vidas. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y eso es un honor en este mundo. Gracias por haber estado en esta lección. Cristo, su ejemplo, nos impacta y nos impregna y nos transforma. Que así sea conmigo y con usted para la gloria suya, para la gloria de Dios. Gracias entonces por haber asistido a esta lección. Si Dios quiere, los espero en la próxima.